farmacéuticos. En esta ocasión va a presentar Claudio González, que es farmacéutico clínico en el Hospital Barros Luco, específicamente en la unidad de paciente crítico. Así que muchas gracias, Claudio, por querer participar de este proyecto y poder entregar la información a todos los presentes. Y muchas gracias a los presentes por venir. Así que le doy la palabra. Bueno. Muchas gracias, Natacha. ¿Se escucha? Se escucha todo bien. Se escucha perfecto. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación, saludarle a todas y todos los presentes, también agradecer su asistencia en una presentación dentro de un proyecto que cuando me invitan me agrada mucho, la verdad, porque es una forma de difundir algo que nosotros hacemos, que a veces está escondido en las distintas salas de hospitales, donde es parte del día a día nuestra práctica, y revelar un poco en el día a día qué es esto del farmacéutico clínico, en qué consiste. Si nosotros, quienes están ya en este rubro farmacéutico, saben que el farmacéutico en su rol es más de farmacia comunitaria, es más conocido por la comunidad. También nosotros tenemos más noción al respecto, en lo que son la presencia en cadena, ¿cierto? Principalmente que tanto las cadenas principales como las más pequeñitas, quizá el rol más visible y el que las personas tienen un acceso a un conocimiento mucho más amplio a ello. La actividad en hospital, desde incluso la farmacia asistencial, que es una parte de la actividad hospitalera muy importante, hasta las labores clínicas un poco más desconocidas. Así que muy agradecido por la invitación a este proyecto y procedo a contarles un poco de qué trata esta farmacia clínica. Tengo que contarles inicialmente que esta persona que está hablando en este momento, al igual que muchos de ustedes, comienza con sueños e ilusiones estudiando, pasando los primeros ramos, las matemáticas, físico-química, entre otros ramos que generan dolor de cabeza, en el sentido de la necesidad de estudio intenso, trasnoche, y poco dormir, aparte que las cargas académicas eran bastante intensas, lo que se mezclaba también con las ganas de compartir con las compañeras y compañeros de la generación respectiva que iba avanzando con nosotros en los cursos que íbamos tomando. esa mancomunidad que uno genera en la universidad, que finalmente a través de los años perdura con un grupo seleccionado, que son los más cercanos y más cercanas también en lo que fue la vida universitaria, es un punto de partida para ir encontrando el camino, porque muchas de las conversas que generamos con mi círculo cercano, amigas y amigos, era sobre los sueños futuros, y dentro de esas conversaciones, al menos uno o dos amigos más cercanos, teníamos la intención de hacer farmacia clínica. Estoy hablando, tengo que remontarme en el tiempo, y muy en el tiempo atrás. Estamos hablando que yo egresé de la universidad en el año 2005, entonces han pasado bastantes años ya. En ese entonces la farmacia clínica, como concepto de lo que les voy a contar, no existía en forma masiva. Habían, sí, los primeros próceres de la farmacia clínica, las primeras personas que empezaron a ejercer labores clínicas, eran contados con los dedos de una mano. El profesor Guillermo González, previamente una profesora farmacéutica llamada Inés Ruiz también, Jaime Ramírez, Marcela Parevicino, fueron los primeros que empezaron a ganar su lugar en los hospitales, no solamente en el área de la farmacia hospitalaria, del sustento que representa el medicamento para el hospital y su proceso, sino que en los servicios viendo pacientes. Claramente ellos abrieron un campo que se fue diversificando después. Inicialmente partió como en los pacientes más graves, que es lo que vamos a ver hoy día como paciente crítico, y después se fue hacia otros caminos como la pediatría, la urgencia también, entre otros lugares.
En esas conversaciones de amistad, como les contaba, en carretes sobre todo que nosotros teníamos hace tiempo, que en estas juntas que uno hace los fines de semana, se forjaban estos sueños de hacer farmacia clínica en un lugar donde no existía y donde no había mucha verdad posibilidad de laboral como lo existe actualmente. Así que la vida universitaria, a partir de una convicción, te va dirigiendo hacia un camino. Probablemente cuando ustedes están avanzados en sus años, algunos probablemente ya lo estén, eh, que ya estén pasando por esto, van a tener que tomar la decisión de cuál va a ser la modalidad de titulación. Probablemente van a tener algunas prácticas en el camino que les van a ir mostrando las opciones de futuro, las opciones de camino, que son muchas y variables y todas pueden generar pasión en quien las sigue. En mi caso, yo elijo esta actividad clínica de la farmacia durante los últimos años sí, de la carrera, para que se haga una idea que también uno hasta el final llega bastante perdido en su camino porque no sabe lo que depara el futuro distante y las oportunidades que se pueden abrir. Y la práctica, por un lado, también en los cursos que uno va tomando en los últimos años de la carrera, ahí uno va delineando qué es lo que va a hacer en la vida, o qué es lo que sueña hacer, porque entenderemos que antes de la titulación estos son solo sueños, no hay nada, ninguna oportunidad real esperando ahí al otro lado de la ceremonia de titulación. Entonces, en ese sentido, el, el bagaje o el recorrido que uno se haga internamente en lo que es en la elección de este camino de cualquier modalidad, es el que va determinando también la forma y la vía en que vas a lograrlo. Nosotros me tocó partir con un grupo reducido de personas en los trabajos de salud rural. Fuimos los primeros que iniciamos ese camino. Lo hicimos con un grupo, partimos primero en la ambulancia del Hogar de Cristo en el año 2002-2003, donde salíamos toda la semana a entregar atención farmacéutica a los pacientes. Desde ahí empieza el gusto. Después en trabajo de salud rural me tocó participar del primer trabajo de salud rural que se hizo en esos años en Ovalle, en una tierra, en unos pueblos cercanos a Ovalle, donde también entre médicos, enfermeras, dentistas, era la primera vez que iban farmacéuticos a estas actividades por la Universidad Católica. Era raro para los profesionales, la verdad, no estaban acostumbrados a trabajar con nosotros. Y fue un grupo como de al menos 7 personas, donde nos sentíamos bichos raros, la verdad, en estos primeros trabajos de salud rural. No sabían nuestro rol, no conocían qué es lo que hacíamos, y cuando empezamos a adueñarnos de la farmacia y empezamos a hacer educación farmacéutica, muchos de estos jóvenes profesionales fueron entendiendo de qué se trataba este rol del farmacéutico en lo que es la dispensación de medicamentos por un lado, y lo otro es la educación que se le puede hacer a la comunidad. La misma comunidad lo agradecía, fuimos muy bien recibidos por los distintos pacientes que nos tocó ver junto a los equipos. Así que fue una experiencia bastante bonita que también abrió el camino posterior, porque yo sé que todavía siguen haciendo esos trabajos de salud rural y siento el orgullo de haber sido parte de los primeros, junto con Jorge Morales, que es un farmacéutico del Calvo Maquena, Javier Alvear, que fue uno de los líderes iniciales del proyecto, que ahora trabaja en un hospital en Coquimbo. Entonces, fíjate, este grupo de amigos ya fuimos delineando lo que queríamos en la vida desde pequeñito. Y, y eso nos permitió también, a partir de esa convicción de lo que íbamos a hacer, seguir peleando después en eso y seguir buscando el camino. También me dirigí por múltiples caminos, la industria, conocí también la farmacia privada, la investigación, ciencia básica, que algunos también lo consideran un sueño, era parte también de mis elecciones principales a la hora de tomar un camino. Y sin embargo, después cuando estuve ahí y hice investigación, no me apasionó mucho, la verdad, porque no era para mí. No encontraba que me encantaba así la estadística, la metodología, pero la ciencia básica no era mi camino. Entonces uno va percatándose en el día a día, en esos tiempos de final de carrera, dónde voy. Y desde la universidad entonces
que el punto de partida de probablemente muchos de los que están escuchando esta presentación, cuando estamos saliendo de ese lugar, empiezan a ocurrir oportunidades. Me tocó en los últimos años, cuando estaba la tesis, que en ese momento se llamaba tesis, que era un proyecto de 6 meses, que en el primer lugar lo hice en investigación básica, ciencias básicas, y luego por temas de financiamiento, no más que nada el proyecto de los reactivos, me tuve que ir a un proyecto más clínico. Ahí hice más investigación aplicada eh, para estudiar enfermedades y medicamentos. Y también me aproximé a lo que es el mundo de la investigación, que es otra pasión también que surge en el camino. También me tocó ser ayudante de cursos de farmacia clínica, lo que me obligó a estudiar mucho. Tenía que estudiar más que lo que era 1 o 2 años mayor que la generación a la que estaba haciendo de ayudantía, y algunos contemporáneos, sobre todo compañeros que se atrasaban en el camino. Así que tenía que estudiar mucho para poder ejercer ese rol de ayudante, sobre todo que mi profesor en ese tiempo era un profesor muy exigente, un profesor de farmacología, que era bastante estudioso y también exigía lo mismo. Cuando se produce, cuando te entregan tu certificado de título, comienza la búsqueda en el mundo real. Sin embargo, para llegar al lugar donde yo quería llegar, tuvieron que pasar algunos años. No fue inmediato, porque la farmacia clínica en el año 2005 era una utopía. No existía el recurso humano, había escasos recursos en los hospitales para que ingresaran pacientes, profesionales farmacéuticos a trabajar en clínica. Había una necesidad, una brecha grande de farmacéuticos en la farmacia donde se despachaban los medicamentos, que es el eje central y función vital de la presencia del farmacéutico en un hospital. Desde ahí, con esa base, se establece todo otro servicio como la farmacia clínica. Entonces, no teniendo una base en los hospitales, los recursos se destinaban a ello. Por eso la farmacia clínica no existía. Les nombré inicialmente a estos farmacéuticos pioneros, que eran muy pocos y iban abriendo camino en ese entonces. Y en el 2005 entré en un lugar que se llamaba Farmalíder, una histórica farmacia de cadena que pertenecía a la empresa Líder. 2 años después, Farmacia Humana adquiere la cadena Farmalíder y comienzo a trabajar en Farmacia Humana. Una experiencia, tengo que decirle, que yo aproveché mucho. Yo tengo que ser un agradecido de la farmacia privada por herramientas más de índole humana que me entregó. Así que, si bien uno puede decir que el desarrollo que puede tener ahí es más bajo, no hay que mirarlo desde distintas aristas, porque en lo humano, créanme que me permitió llegar donde después llegué, que fue un hospital, porque me dio herramientas de manejo de personal, relaciones con las personas, trato con los pacientes que iban a comprar, que por cierta obligación le teníamos a ese cliente, y además me permitió, en las ventanas libres del escaso tiempo entre función administrativa, estudiar, hacer un diplomado primero, un diplomado de investigación clínica en la Católica, el año 2008, y comenzar a prepararme para dar entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar en clínica. Y se empezaron a abrir algunas oportunidades, en un hospital por acá, otro por allá, y era de todas las semanas, en el año 2008-2009, entrevistas de trabajo, múltiples entrevistas de trabajo. Y por supuesto, fracaso rotundo. Daba mi entrevista de trabajo para postular algún empleo. En general eran de hospitales, de farmacia hospitalaria. Otros también eran de laboratorio. Y fui dándome bagaje en lo que es la entrevista de trabajo. Aprendí a hacer una buena entrevista de trabajo, lo que me camino. Ya llegaba a las ternas finales. Quedaba seleccionado siempre porque sabía lo que se tejía detrás de la selección de personal, ya lo había comprendido. Y en la última entrevista, tengo que llegó un momento que tenía dos posibilidades. Un hospital privado, farmacia asistencial del lugar del sector Oriente de Santiago, importante hospital, y un cargo de farmacia clínica en un hospital pediátrico. Un hospital pequeñito en cantidad de camas,
pero que quería era lo que yo quería hacer. La diferencia de sueldo era gigante, porque en el Hospital de Oriente era un sueldo el triple de lo que me estaban ofreciendo en el hospital pediátrico, a un sueldo además de 22 horas que me daban en el hospital pediátrico versus 44 en el hospital del sector Oriente. Cuando uno tiene que tomar esas decisiones cuesta, porque siempre se sopesa lo material versus lo otro elemento. Lo que no es malo pensar en dinero si finalmente es una retribución a lo que tú haces. Y tuve que tomar la decisión final de seguir mis sueños. Y me la jugué por la farmacia. De la farmacia de un hospital pediátrico, farmacia clínica específicamente. Y es donde llega un hospital que se llama Ezequiel González Cortés el año 2009, pero mantengo 22 horas en este lugar y 22 horas trabajando en cadena, farmacia humana específicamente. O sea, ¿qué quería decir eso? Reduzco ahora un poco la farmacia porque en realidad trabajaba 33 horas. Eran 33 en la farmacia de cadena y 22 en el hospital Ezequiel. La mañana en el hospital y las tardes en la farmacia y los sábados el día completo en la farmacia. Donde en ese tiempo era subdirector de la farmacia, así que me dejaban varias funciones administrativas, pero me permitía seguir estudiando. Entonces, en el Ezequiel se abre un cargo y cuando llego el primer día nadie sabía lo que tenía que hacer. O sea, nadie conocía mis funciones porque yo les contaba que en esos años la farmacia clínica no era algo aceptado y nadie sabía qué se hacía. Salvo un par de doctores que habían estado en Estados Unidos, en algunos centros importantes norteamericanos, y sabían las funciones que tenía este farmacéutico clínico. Así que ahí les tengo que contar y ser sincero con ustedes, querido público, que los primeros 6 meses fueron de una reticencia en los equipos. No fue fácil, la gente nos dejaba que les modificara sus dosis, los equipos médicos sobre todo, las enfermeras que modificaran sus administraciones. Fue resiliencia, la palabra, sí, de entender que del rechazo de los equipos hacia una actividad que desconocían. Y ir de a poco entregando luces o comunicando lo que se hacía en la práctica sin yo saber lo que hacía. Y ahí fue de gran ayuda ir a formarme a otro hospital. A los 3 meses más o menos, o los 2 meses de que llevaba al hospital en este camino errante, sin establecer funciones claras y con un rechazo bien alto por parte de los mismos equipos, eh, viene una posibilidad de pasantía en un hospital pediátrico que tenía farmacia clínica y tenía un farmacéutico. Y ahí viene quién es ese farmacéutico, mi amigo, el mismo que establecimos estos sueños juntos en la farmacia clínica, ya estaba haciendo farmacia clínica en otro hospital. Entonces él me tendió la mano y como ya tenía un método más sólido ya de más de un año, que incluso estaba avalado y bien conversado con un hospital pediátrico norteamericano que se llama el St. Jude, que es muy famoso en lo que es farmacia clínica, me fui a formar con él durante un mes, donde vi las funciones, las actividades, los procesos que hace el farmacéutico clínico. Y con todo eso me devolví a mi hospital y ya en ese sentido el camino fue mucho más expedito. Primero en la unidad de oncología pediátrica, con todo el impacto emocional que significa eso, y después, por supuesto, la unidad de paciente crítico. Ambos servicios fueron lugares donde se dio cobertura a esta farmacia clínica. Siempre en los momentos más oscuros de la práctica clínica en este hospital, siempre estaba la convicción, y eso es algo que soy un agradecido por tener esa posibilidad de ser resiliente y aguantar ciertas cosas, entendiendo que hay una convicción detrás. Uno puede verlo, se puede ver hasta como un martirio, pero en general, cada día es una oportunidad, aunque sea para que entiendan, nosotros trabajamos con intervenciones. La intervención es el acto de modificar la terapia de un paciente, conversando con el equipo clínico, porque finalmente el doctor es el que prescribe, modifica las dosis, y enfermería es la que administra los medicamentos. Entonces nuestro rol es la sugerencia de modificaciones de terapia o toma de exámenes también,
y nos medimos por eso. Cuando yo parto, habían días que no tenía ninguna intervención porque de todo lo que intentaba entregarle al equipo y sugerir, no se tomara en cuenta. Para que se hagan una idea, las primeras semanas fueron de esa naturaleza. Después, cuando vuelvo de la pasantía en el otro hospital, el escenario fue distinto. Las intervenciones se generan 3 intervenciones por día en la primera semana, 4, después fueron aumentando hasta más de 10 al día. Pero no les voy a mentir que fue muy difícil al principio. En este hospital, hay un equipo muy bueno, todavía están ahí, por supuesto. Yo me retiré de ese hospital en el año 2021. Hicimos muchas cosas con este equipo. Salía a congresos, publicamos, fuimos mostrando lo que hacíamos al mundo también a través de publicaciones. Tenemos congresos también, internacionales, nacionales. Y el equipo, me refiero al equipo médico más que nada, porque como farmacéutico trabajaba muy en solitario en ese lugar. Y la carga de trabajo era muy grande, tenía que haber muchos pacientes. Y con una promesa de equipo clínico, que era un nuevo sueño que tenía, trabajar con un grupo de farmacéuticos clínicos, que pudiéramos intercambiar ideas, trabajar en conjunto, tener objetivos en común. Un sueño que yo tenía en el hospital, que esperé varios años, la verdad, esperé más de 5 años. Ya cuando tenía de 22, que en el sistema público se trabaja así, 22, 33, 44 horas. Cuando subí de 22 a 44, esperé después de esos 5 años para ver si se generaba un cargo sólido ahí, para tener un equipo de trabajo. Llegó temporalmente una colega, Roxana Santana, que hicimos un gran equipo también, y Leslie Escobar, que también es una doctora farmacéutica de la Universidad de Chile, con los cuales trabajamos eh, y también logramos como grupo en su momento expandir esto de la farmacia clínica a nivel nacional. Se abrieron muchos lugares pediátricos, norte, sur, se generaron más cargos de pediatría. Y ya después se masificó el, esto de la farmacia clínica pediátrica en varios hospitales de nuestro país. Ese equipo con Roxana y Leslie sufrió también los temas administrativos. Roxana se fue a otro hospital y Leslie tenía también temas con la academia. Así que en esta búsqueda de equipo, ya que en la búsqueda de este sueño, tomo la decisión de irme al Barros Luco, que es donde trabajo actualmente. Siempre con la convicción de que de ir cumpliendo un sueño, porque mi sueño es tener un equipo de trabajo y les voy a contar que así es ahora. Así que en la búsqueda de esto, eh, es el constante día, es un momento sin rutina, la verdad. Esa es una de las cosas que me encanta de mi trabajo, que cada día es diferente, cada día hay un desafío nuevo, cada día hay que estudiar algo distinto. Y a los que les gusta estudiar, porque muy válido, no a todos les gusta, es un lugar como para aplicar lo que se va aprendiendo. Y eso, independiente del hospital, independiente de la farmacia privada donde estuve también, y donde hubiera estado y donde podré estar en el futuro, siempre va a ser un regalo a la vida aplicar lo que tú estudias en ayuda de otro. ¿Dónde estamos tratando de aportar con un granito de arena a lo que es la salud? En un hospital que se llama Barros Luco, un hospital de Santiago de Chile, específicamente de la comuna San Miguel, una comuna bastante céntrica, entre comillas, dentro de lo que es el Gran Santiago. Está ubicado en Gran Avenida, en el metro El Llano específicamente, para dar una referencia geográfica. Es un hospital antiguo en infraestructura, esto es uno de los edificios más nuevos dentro de lo que hay, que es un hospital que visitan en su dependencia antigua, en los tours de misterio y de fantasmas, las instalaciones abandonadas que recorren la noche de repente, que a lo mejor a alguno le ha salido en TikTok. Forma parte del viejo hospital del año aproximadamente del año 1920, y varias de las estructuras actuales en un déficit propio del sistema público mantienen una atención de miles de pacientes. Para que se haga una idea, toda organización de salud
todo hospital tiene que tener dos elementos que son la misión y la visión, que hacen de eco de la necesidad de tener una identidad como institución. En el caso de nuestro hospital, es ser un hospital asistencial docente, y ahí se ve mucho la docencia, enseñamos mucho, vienen farmacéuticos de otros lados, enseñamos a médicos, también tenemos, nuestro grupo de trabajo tiene varios médicos que están haciendo sus rotaciones, y hay unas rotaciones de farmacología. Formamos también a enfermeras en cursos, entonces muy docente. De alta complejidad porque están los graves a nivel nacional, y tratamos de elevar el nivel de salud de la población con todas las limitaciones que nos encontramos en el camino, la verdad, que son parte inherente a la atención pública, tratando de entregar una atención humanizada también, siempre con este foco del paciente al medio, que a veces se nos pierde un poco en el camino o en el día a día por múltiples razones. También en el sentido de, recalcando la última frase, la optimización, la óptima utilización de sus recursos, que también es una parte importante en la cual nosotros nos alineamos. Entonces, en el sistema público, toda actividad que se preste como parte de ese hospital o institución tiene que estar alineada con lo que es la misión. Y nosotros nos alineamos en varios campos, la parte de humanización, la parte de la optimización de recursos. Y en el sentido de la visión, somos un hospital resolutivo que otorga atención de excelencia clínica y humana. Y ahí nosotros también nos sumamos a la parte de la excelencia, tratando de dar una atención de alta calidad en todo lo que significa medicamentos, claramente en nuestro campo, y también centrando el paciente al medio. Nosotros atendemos muchos pacientes en población inscrita, que se llama, hay que entender que cada región o cada sector geográfico se le asigna un hospital de referencia. Nosotros tenemos una población de referencia de 1.322.000 personas, y que realmente se atiende en nuestra institución es como 1.062.000. Entenderán que es un número abismante. Sin embargo, hay grupos etarios que nos atienden porque están sanos, por suerte, y que siguen así. Y otros que van a tener su enfermedad y van a estar con nosotros para que les tratemos. Nuestra ubicación geográfica de nuestra población de referencia son sectores de Gran Santiago, la parte sur principalmente, San Bernardo, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, entre otras comunas, y algunas otras comunas en las cuales nos derivan pacientes de mayor complejidad, que también forman parte, como La Granja, Carayatango, entre otros. En el caso de Buin, por ejemplo, tiene su propio hospital. En San Bernardo está el Pino, el parroquial de San Bernardo, y que dan atención a muchas de las patologías del sector de la zona geográfica, ¿cierto? Y nosotros, esos pacientes más complejos son los que nos llegan. Hablamos nosotros siempre en ingreso hospitalario, un término que se refiere a cuántos pacientes entraron al hospital y cuántos se fueron de alta. Y es una medida como de productividad. En nuestro caso, para que se hagan una idea, en 2019 teníamos 30.782 ingresos en el hospital. En 2020 en 26, 21 en 25 y el año 2022 en 23.000. Bastante oscilante. Hay que recordar también que entre medio por aquí hubo una pandemia, que yo creo que experimentamos sus consecuencias todo. Y personalmente también fue un aliciente para ir a apoyar, porque a mí me pasaba que cuando trabajaba en este hospital pediátrico nos tocó ver un problema que era el SIM, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en pediatría, que era muy pocos casos, sí, pero más grave puede ser que el mismo COVID en adultos, pero era muy poco en cuantía, y en los adultos estaban colapsados los hospitales. Entonces yo me fui en el segundo pic, poquito antes de que empezara el segundo pic, me fui a trabajar al Barros Luco, así que llegué a apoyar ahí en la última parte de la pandemia. Trabaja mucha gente en el hospital, o sea, una idea, más de 3.500 personas distribuidas en distintos estamentos. Hay un tratamiento médico, técnico. Nosotros estamos considerados la ley médica, que es una ley que tiene
su propia parte administrativa de finanzas, donde hay 701 médicos, odontólogos, bioquímicos y químicos. Ahí estamos nosotros en el lado izquierdo de la diapositiva. Hay muchas salas y pabellones dentro del hospital, es un hospital gigantesco. Y la unidad de paciente crítico, que es donde trabajo, son alrededor de 130 camas, ¿cierto? Y están divididas en partes, 130 camas de cuidados críticos, pero hay un lugar que se llama la UCI adulto, donde hay 45 camas. Son los pacientes más graves. Hay otra que es la unidad de tratamiento intermedio, que son como de gravedad menor que la UCI, también en una cantidad importante de camas. Hay una unidad con un cuidado intensivo neonatal también, y también una unidad de cuidados cardiológicos también, dentro del hospital. Así que está la neonatología, la parte pediátrica, que son las mamás, los hijos de madres que tuvieron alguna guaguita en el hospital y que tuvieron alguna complicación de cualquier índole relacionada con el parto o la cesárea, y que terminan ahí en el hospital con nosotros cuando están en grave, tan grave que es cuidados críticos. Esto es un organigrama, apenas se ve, pero para que se hagan una idea de las distintos estamentos que hay, partiendo del director y las distintas subdirecciones. Es el término, el director tiene muchos organismos asesores que le permiten tomar decisiones de manera informada, y a su vez él tiene a su cargo, esta figura de director tiene su cargo subdirecciones de distintos estamentos, médica, gestión de usuarios, y dentro de eso, dentro de la subdirección médica, atención cerrada, hay varios servicios y está dentro de eso la unidad de paciente crítico. Nosotros dependemos de la jefatura de la unidad de paciente crítico, el que tiene a cargo muchos funcionarios, y hay una dependencia donde está nuestra jefa directa, que es la farmacéutica Ruth Rosales, que dependemos varios de su cargo. No, en el caso de la UCI hay 2 farmacéuticos clínicos. En el caso actualmente se está trabajando mucho en programas de uso racional antimicrobiano por el tema de la resistencia antibiótica, y hay un farmacéutico encargado de ese programa. Hay también farmacéuticos en la UTI, que es esta unidad de tratamiento intermedio, 3 farmacéuticos al menos. También hay un farmacéutico en la unidad coronaria y una farmacéutico en la unidad de cuidado intensivo neonatales. Y recientemente se agregó al equipo un farmacéutico en la urgencia. Así que hemos crecido, en lo cual les comentaba que era una búsqueda de sueño, que era trabajar en un equipo de farmacéuticos. Yo, por ser más antiguo, no decir otro término, estoy en la parte de coordinación de varios de los farmacéuticos en trabajo conjunto con mi jefatura Ruth Rosales. Así que nosotros nos encargamos del diseño y creación de la forma de trabajo en la unidad, y de que la estructura y estos engranajes giren como tienen que girar. Para entender las funciones, yo les tengo que contar les contaba que la base fundamental de la medicina farmacéutica de un hospital es la presencia de una farmacia hospitalaria, quienes dispensan el medicamento y hacen que llegue al paciente a los servicios donde está internado el paciente y se lo pueda recibir y hacer un tratamiento. Ese es el primer elemento. Y en general, por cargas de trabajo y por funciones propias de la farmacia hospitalaria, el rol de ver pacientes está muy lejano, pues un paciente que está en una sala muy distante de la farmacia. En nuestro hospital está en el primer piso de la farmacia, en otros centros van a encontrar los subterráneos, para que se hagan una idea de la lejanía de la farmacia, de los mismos servicios clínicos. Entonces, la farmacia es muy eficiente, la farmacia hospitalaria es muy eficiente en su rol de la gestión del medicamento, y el paciente está lejos porque la gestión como tal no lo permite. Es por ello que desde estos tiempos antiguos que les contaba yo, empieza a girarse el rol del farmacéutico en asociación con la gestión del medicamento, pero también de su acción y efecto en el paciente. Así que aparece este concepto de farmacia clínica, que es aplicar conocimientos del medicamento en la atención de los pacientes hospitalizados, en nuestro caso, en la unidad de paciente crítico.
y tiene como objetivo la aplicación de todo lo que sabemos, de todo lo que estudiamos, de todas estas ramas del conocimiento que nos toca, desde las matemáticas, tan esquivas muchas veces, eh, en la modelación del comportamiento de los medicamentos en la sangre, en una herramienta que se llama farmacocinética, hasta la físico-química, en sus aplicaciones en las administraciones de medicamentos por las bombas de infusión intravenosa. ¿Sí? Uno va descubriendo ahí que todo lo que vimos en la práctica en nuestros ramos farmacéuticos tienen un momento donde se tenemos que aplicar. Optimizar terapia medicamentosa. Entonces, que la terapia sea óptima, que sea de calidad, que sea efectiva, que sea segura. Y ahí destaco segura porque tenemos que proteger a los pacientes de daño en sus medicamentos. Y ese es uno de los principales lemas de nuestro equipo, el optimizar terapias medicamentosas. En equipo, por supuesto. Esto es una gráfica solamente para que se hagan una idea que la investigación científica en el mundo, desde ya tiempos muy antiguos, estamos hablando del año 70 aproximadamente, 1970 para que se hagan una idea, ya respalda la importancia del farmacéutico clínico en los equipos de atención de los pacientes, en roles más de cuidado de los pacientes. En este caso, por ejemplo, se demuestra indicadores que tienen que ver con el paciente, como su calidad de vida, como su adherencia a la medicación, el conocimiento de sus medicamentos, en una índole ambulatoria. Con fuerza ya entraron también la confirmación de la evidencia de su importancia en el paciente hospitalizado. Mortalidad, para que se hagan una idea, la presencia de farmacéutico, de acuerdo a un trabajo de Bonn del año 2002, muestra que la presencia de farmacéutico reduce la mortalidad en función de la cantidad de farmacéuticos que haya. Si hay más farmacéuticos clínicos en la institución, la mortalidad se va reduciendo. Se reducen los costos. Contratar un farmacéutico en una institución permite reembolsar $4 de inversión por cada dólar invertido en el farmacéutico. Un retorno del 400%, para que se hagan una idea. Y así una serie de investigaciones científicas que han demostrado que el farmacéutico es parte esencial de los equipos. Sin embargo, esta evidencia está construida en el mundo norteamericano, en el mundo europeo, y bajarla a la gestión del sistema público es difícil. Y eso es lo que ha permitido un poco que tengamos tantos años de desfase en la práctica de la farmacia clínica, del año 70 que parte en Estados Unidos, ya en los 80 con una consolidación, a los 90 ya más maduro. Nosotros recién estamos madurando la farmacia clínica en nuestro país. De los pocos que partimos al principio, ya se ha llegado a un estado actual en que hay muchos farmacéuticos clínicos y se ha ido construyendo un camino en ese sentido, porque ya aparecieron las especialidades. Nuestra unidad de paciente crítico tiene en su tasa de gravedad, que pueden ver en la UTI y la UCI como letalidad, tiene porcentajes de muerte en la UCI que rondan el 18 al 26% aproximadamente de los pacientes fallecen al ingresar a una UCI. Eso nos hace ser parte de un proceso natural de la vida, que es la muerte, y también entender que tenemos que muchas veces darle un mejor pasar a ese paciente, tratando de que se vaya sin consecuencias de los medicamentos como efecto adverso, y también tratando de darle un último momento en el sentido de reducir algunas cargas de enfermedad que pueden complejizar su último momento, como por ejemplo el dolor, entre otras molestias que pueden tener estos pacientes. Así que una parte importante de la vida es la muerte. Un ejemplo, una foto referencial tomada de internet de los tiempos COVID, de otras instituciones sí, pero que no está lejos de la nuestra. Pacientes ventilados, graves, con múltiples bombas, esos verdes que ven a la izquierda, que como cajitas, son bombas de infusión intravenosa, programadas electrónicamente, van administrando un medicamento a una velocidad establecida. Todo esto en la dinámica habitual, polifarmacia, 10 medicamentos, 15 medicamentos en un paciente de UCI. Los de UTI son menos complejos en el sentido del momento mismo, pero en su cronicidad son pacientes de múltiples patologías, pacientes de adulto mayor, que
toma múltiples medicamentos. Así que es clave ahí tener siempre la continuidad de la atención de un paciente que viene de afuera del sistema e ingresa a la UTI y su continuidad de la medicación. Imagínense, paciente epiléptico que ingresa por otra razón al hospital y deja de tomarse sus medicamentos. ¿Qué le va a ocurrir? Va a convulsionar. ¿Y cuáles son las consecuencias de que convulsione? No son menores. Una de ellas es muerte y complicaciones neurológicas graves que puede quedar con secuelas. Es muy importante y clave el proceso de mantener la continuidad de la medicación de los pacientes cuando ingresan a los hospitales en un acto que se llama conciliar la medicación. El paciente grave tiene una serie de cambios farmacocinéticos, que es una palabra que van a escuchar o han escuchado, de cómo el medicamento, cómo el cuerpo afecta al medicamento y que va a repercutir en la forma en que los medicamentos funcionan. No voy a entrar en detalle, pero para que se haga una idea, si yo tengo una población de 100 pacientes críticos acostados en una camilla, y yo le doy una dosis de 500 miligramos de un antibiótico a los 100 pacientes, la diversidad de concentración en su sangre que simbolizan la variabilidad de comportamiento farmacocinético o del comportamiento del medicamento en el cuerpo va a ser gigante, mucha variabilidad. Un paciente, si le toma una concentración en la sangre, va a tener un valor de 100 y otro va a tener 1. Y el efecto está en 50. Si tengo 1 en la sangre, no funciona. Si tengo 100, funciona, pero voy a matar al paciente intoxicado. Nosotros nos enfrentamos en los escenarios de estos pacientes más graves a mucha variabilidad. Entonces tratamos, a través de diversas herramientas, apuntarle la dosis correcta. Y en esa búsqueda de la optimización, en esta diapositiva, en el caso, me falta el término adulto ahí, optimizamos la farmacoterapia de pacientes adultos y pediátricos de nuestro hospital, la NEO por supuesto, y los adultos de la UCI. Tratamos de lograr eficiencia en los medicamentos y niveles de seguridad altos. Ese es nuestro objetivo, que va englobado en el concepto de optimización. Para hacerlo, ocupamos estándares de trabajo. Esto es un ejemplo de estándares de otro lugar distante en el mundo, porque nos ayuda a decir cómo trabajar. Por ejemplo, estos son de los australianos. El estándar de farmacia clínica australiano, que dice cuánto farmacéutico tiene que haber por cantidad de camas, dice qué es lo que hace el farmacéutico. En el camino nosotros hemos ido avanzando con los distintos colegas que trabajan y hemos construido estándares propios y publicado algunos estándares que trabajamos hace algunos años en un proyecto liderado por Leslie Escobar, en los estándares de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, una sociedad médica que nos albergó y nos dio la posibilidad de crecer ahí. Fue una de las primeras iniciativas desde la farmacia clínica como actos de trabajo, como actos de expansión, ingresar a sociedades médicas, donde médicos eran parte natural de sus sociedades, invitaron a otras profesiones. Dentro de ello se han abierto muchos caminos: la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Infectología, donde trabajamos en un grupo en el Comité Antimicrobiano, que aprovecho ahí de hacer la invitación con este grupo de infectología, que es médico, infectólogo y farmacéutico, hacemos varios cursos. Y hay un curso en agosto en la Sociedad Chilena de Infectología, pueden buscar el curso de antimicrobianos. Para quienes quieren introducirse en esta materia, es un curso a pago y precio estudiante, pero muy recomendable porque fusiona la infectología y la farmacia, algo que siempre nosotros tenemos el rol de destacar en estos cursos para que no se olvide el mundo farmacológico y la práctica médica. Y a su vez aprendemos mucho también de medicina con ellos. Así que hay mucho al respecto, estándares y formas de trabajo. Un día cualquiera, yo tengo que llego al servicio, identifico un paciente que puede beneficiarse con una optimización de su terapia, hago una intervención farmacéutica, que este acto que les decía que era de que el equipo cambie la terapia del paciente, lo sigo a ese paciente para ver cómo le fue a mi intervención, evalúo en general toda mi intervención al registro y voy anotando globalmente mi actividad. Nosotros tenemos estadística de varios años de farmacia clínica donde podemos
saber en qué estamos interviniendo, si estamos interviniendo en antibióticos, estamos interviniendo en conciliación, estamos previniendo reacciones adversas. Y eso nos permite también mejorar porque somos un grupo en constante ajuste, tratando de mejorar la forma en que intervenimos en los pacientes, en la forma en que hacemos intervención en las terapias, también que cometemos errores como todo ser humano y en el cual siempre estamos buscando el aprendizaje del error. La perfección es una utopía que la mente humana olvida a veces. La perfección en la práctica habitual no existe y ahí quienes se desempeñan en esto no pueden negar lo que siempre hay errores. Nosotros reducimos los errores de otros, nuestra función es esa, reducimos errores de administración, de prescripción, pero también tenemos que tener cuidado con nuestros propios errores. Y de ahí y si nos equivocamos, el acto de aprender es sagrado. O sea, está bien, equivócate, pero no vuelva a cometer el mismo error en el futuro porque hay un paciente detrás. Entonces el aprendizaje, a partir de lo que se hace, es fundamental en estos programas y en la vida en general. En este acto de seleccionar qué pacientes, priorizamos. Detectamos los pacientes que requieren nuestro servicio de farmacia clínica. De 70 pacientes en la unidad, seleccionamos 20 para mirarlo, porque el resto no se puede por tiempo. Tenemos que invertir un tiempo en ver cada paciente, para que es como una atención médica, como que en la consulta ambulatoria te dan 15 minutos en algunos centros privados, por mínimo en tiempo, y en eso tienen que ver al paciente. Solo tenemos tiempo un poco más largo porque son pacientes más complejos, pero que no permiten ver a otros pacientes, tenemos que priorizar a cuáles vemos. Y ahí tenemos que establecer distintas actividades, conciliar la medicación, que era este acto de que la terapia antes sea la misma de ahora. Farmacovigilar, que detectar efectos adversos, prevenirlos si se puede. Las actividades del programa del uso racional antimicrobiano, hacer un uso racional de los antimicrobianos. Ustedes en su juventud en el año 2050, donde las no profecías, porque son evidencia científica, pero la ciencia ha presagiado que el año 2050 la principal causa de muerte va a ser por bacterias multiresistentes. Usted va a llegar, y espero que nadie de este auditorio, este público le pase, pero va a llegar con una infección en el dedo porque un corte de cuchillo, y en una clásica consulta de urgencia en la cual le dan flucloxacilina o amoxicilina clavulánico para prevenir el riesgo de infección, no va a haber tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque la infección se va a diseminar del dedo a la mano, a pesar de los antibióticos, van a ingresar a un centro hospitalario, porque será una bacteria resistente, multiresistente, donde no van a haber opciones de tratamiento, y si no, el sistema inmune no hace su trabajo, probablemente la causa de muerte va a ser por esa bacteria multiresistente. Eso va a ser una realidad en el año 2050. Y si ustedes buscan en internet al respecto, es una de las preocupaciones más grandes que tiene la Organización Mundial de la Salud en este momento. Hay mucho que hacer, mucho rol tenemos nosotros ahí. Somos garantes del uso racional desde distintas esferas donde estemos. A mí me toca estar desde una UCI, donde el uso de antibióticos es muy alto. La UPC se habla que el 70% de los pacientes tienen al menos un antibiótico, y no antibióticos de bajo espectro, un antibiótico de última generación. Entonces mi rol ahí es el uso correcto, la dosis correcta, producir efectos adversos, pero también darle la dosis correcta, no quedarse bajo de concentración en sangre, porque las bacterias se hacen resistentes y más resistencia generamos. Y un paciente, eso es lo mismo que pasa en la casa, un paciente que dice el doctor, tome 7 días de amoxicilina, y ya el segundo día se siente bien y deja de tomarlo. ¿Qué pasa? Esa bacteria que quedó ahí aturdida, entre comillas, en mitad de un tratamiento, se reactiva, pero con nuevos mecanismos de defensa. Ya se expuso el antibiótico, generó un gen de resistencia, y la próxima vez que venga ese antibiótico a funcionar, no lo va a hacer. Le va a costar mucho, porque necesitar más dosis a lo mejor, pero ¿quién va a saber eso si la bacteria está escondida ahí? Le van a dar la misma dosis,
y el tratamiento va a fracasar. Uy, ¿por qué no mejoró? A lo mejor no se los tomaba. No, no se hizo resistente. Eso nos pasa en la práctica habitual y ya nosotros estamos viendo ese escenario apocalíptico ya en vivo. No, se nos mueren pacientes por bacterias multiresistentes. Es algo que llegó para quedarse y cada uno, muchos de los que están acá, si este es su campo que les gustaría ejercer en el futuro, van a tener un rol clave desde donde estén. Nosotros nos cargamos la prescripción, de validar las dosis desde la índole clínica, porque la farmacia hospitalaria también valida la receta, pero más desde la estructura, de no pasarse dosis máxima, de los intervalos, de dosis raras que encuentra. Nosotros hacemos una validación clínica, modificamos las dosis por distintos elementos, por la función del riñón, por la función del hígado, por si está con mucho volumen, con poco volumen encima, múltiples razones. Buscamos la solución siempre a los problemas que se nos vamos presentando. También actuamos en la dispensación, en la comunicación con la farmacia para que se despache el medicamento a una hora correcta. Ejercemos también harto apoyo a la enfermera, ayudamos mucho a la enfermería en la administración de medicamentos. Le decimos en cuánto tiempo pasarlo, si se pasa con un alimento o no, si es un medicamento oral. Y por supuesto seguimos al paciente en el tiempo, lo vamos siguiendo en sus efectos. Somos quienes aconsejan al doctor de decirle, doctor, este tratamiento no está funcionando, veamos otras opciones. O al contrario, decirle, doctor, sabe que este medicamento está produciendo efectos adversos, busquemos otras opciones, entre otras miles de posibilidades. Por eso le cuento que soy un agradecido de la vida, porque mi trabajo es muy diverso en funciones. Hay, por supuesto, rutina clásica como registrar, porque yo tengo que registrar mis intervenciones. O ver vancomicina, veo muchas vancomicinas en sangre y ajustar dosis por que puede convertirse en rutina. Pero cada paciente es distinto, tiene sus propias patologías, sus distintas enfermedades. Y cada vez vamos buscando más oportunidades de ayudarlo. Y a veces me frustro también porque no sé de un tema, de un medicamento que a lo mejor debería saber. Voy a estudiar, después aparece otro que no sé, y el que crea que todo, sabe todo en este mundo del medicamento también es un iluso. Nunca lo vamos a saber todo. Por más que estudiemos toda la arista del comportamiento de los medicamentos que estamos viendo en el día a día, la dimensión del conocimiento es tan amplia que vamos a estar en constante estudio. Así que el día a día en eso es muy desafiante porque tenemos que ir a estudiar, tenemos que dedicar un tiempo de estudio para resolver problemas a los pacientes. Y saber decir no sé, a veces al principio una de las cosas que aprendí en el camino, que tú no tienes por qué saber todo cuando te pregunta el equipo clínico. El equipo clínico siempre está en constante resolución de problemas y nosotros somos un elemento más para resolver esos problemas. Entonces a veces nos preguntan ciertas, porque tienen que entender que en esta unidad de paciente crítico nosotros trabajamos con especialistas en su campo, al médico general que se convirtió en especialista en intensivista. Hay intensivistas que después hacen infectología, o sea, son médicos intensivistas, o sea, son médicos generales, médicos intensivistas, otro grado, para lo cual estudió tantos años más, y después médicos infectólogos, o sea, son súper especialistas. Y la pregunta que va a hacer un súper especialista, una enfermera que es especialista en cuidados críticos, no es una pregunta que la va a sacar, no la puede responder él, de fácil respuesta, es una pregunta siempre compleja en relación al paciente. Y a veces es necesario decir, no sé, voy a buscar, y está toda la posibilidad, porque somos entes que pensamos en el paciente y no en lo que pueden decir de mí si no sé o no sé. Por supuesto, si aparecen preguntas básicas, no las sé, tengo que yo preguntarme a mí mismo si estoy haciendo lo correcto en mi forma de estudiar. Pero el nivel de preguntas que se ejercen en este campo es de muy alta complejidad. Así que la clave no es saberlo todo, es saber buscar. Y centrar siempre la búsqueda que detrás hay un paciente, porque de eso trata esta farmacia clínica, un paciente en medio. Importante entonces
la búsqueda. Y ahí ustedes están en la mejor era de la información disponible. Ahora le preguntan a la inteligencia artificial, a OpenAI, resuélveme esto, esta pregunta clínica. Ahora no se puede confiar, yo he probado OpenAI en múltiples consultas de tipo farmacológica compleja y no es confiable. Pero va a llegar en su minuto que lo va a hacer y cada vez las inteligencias artificiales van en ese camino. Diferenciar una inteligencia artificial va a ser un desafío en 10 años más. ¿Qué aportamos nosotros frente a estas nuevas ofertas de resolución de problemas de búsqueda de información? Es un campo que tenemos que trabajar. ¿Y cómo? Con un proceso sólido. La inteligencia artificial van a pasar muchos años a que logren reemplazar procesos sólidos de farmacia clínica que tengan que ver con incluso generación de conocimiento. Otra práctica, ya cerrando nuestra jornada de hoy, algo adicional que nosotros hacemos, tomamos nivel en sangre de un paciente, la enfermera le pedimos ayuda que nos tome una muestra, se va al laboratorio de la institución y medimos en sangre la concentración, y con eso decimos, ¿esto está en rango? No. El rango se refiere a un valor de concentración en el cual si está muy arriba está tóxico, si está muy abajo no responde. Claramente es muy importante los antibióticos porque si estoy muy abajo no responde, pero a su vez se genera multiresistencia. Entonces tengo que el antibiótico tener elementos como la concentración en sangre para no ir a ciega. No andar apuntando a la dosis estándar. Yo le conté que tenía una sala de 100 pacientes, por supuesto hipotético, en la cual le daba la misma dosis a todos los pacientes y todos se comportaban distintos. Eso es la práctica del día a día. Cada paciente en una unidad de paciente crítico, en una UCI sobre todo, se comporta muy distinto. Vemos interacciones entre medicamentos, que cuando hay muchos medicamentos, también tenemos la necesidad de evaluar si un medicamento puede afectar a otro, es lo que se llama interacción entre medicamentos. Generamos conocimiento también. En el día a día nosotros estamos generando preguntas de investigación de temas que son importantes para la atención clínica, que está afectando la forma en que optimizamos la terapia de los pacientes. Vamos respondiendo a eso con estudios clínicos, con comité de ética, con una publicación posterior, en un camino que es necesario. Dentro de las formaciones, porque esto es de mucho estudio, y estos tiempos actuales está muy a la mano, si uno tiene, por supuesto, la intención firme de estudiar en el campo. Hoy hay una especialidad de farmacia clínica. Por ejemplo, en mi caso yo no opté por especialidad porque ya estoy muy mayor como para dedicar años de estudio, ya tengo ya experiencia suficiente como para acreditarme de otra manera que una acreditación que se va a hacer por la CONACYT. Tengo que presentar papel y todo eso, postular a eso, no es que me lo vaya a quedar como especialista inmediatamente, pero es una opción bastante presente y posible. Entonces no voy a hacer una especialidad de 2, 3 años para acreditarme. Entonces en el camino también mucho estudio, magíster, diplomados me tocó hacer, siempre en constante formación. Y una de esas fue un magíster de epidemiología, que epidemiología es una rama como de la investigación de estudios observacionales principalmente, que va muy de la mano con lo que nosotros hacemos. Entonces, muchas herramientas en las cuales me profundicé conocimiento fueron este mundo de la estadística, el mundo de la investigación, la metodología, y ahora actualmente vamos por lo que es la farmacocinética aplicada en pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque esto requiere, así como los médicos se especializan, requiere superespecialización. Y que le guste estudiarlo, este es el campo perfecto. Siempre nosotros buscamos el riesgo-beneficio en los medicamentos, por supuesto, en un balance donde los riesgos tienen que ser minimizados y los beneficios aumentados en magnitud a través de la optimización de la dosis. Hay múltiples herramientas y formas en las cuales la presentación va más allá, pero es una idea introductoria de que nosotros ayudamos al equipo clínico a ayudar a los pacientes. Somos como unos consejeros, asesores de la medicación,
y los que toman las decisiones finalmente son los médicos, que son el eje central de la atención. Nuestra unidad de farmacia clínica es docente, como tal recibimos muchos alumnos. Aquí hay más de algunos, probablemente, al menos uno que ha pasado por acá que ha vivido la experiencia de estar con nosotros en esta práctica de la farmacia clínica. Y pretendemos que ese espíritu de pasión, de muchas veces del agobio que nos genera las cargas de trabajo, que se va pasando con la distribución de ver los pacientes como se van yendo sanos para sus casas cuando se puede, porque también la muerte tenemos que experimentarla y vivirla de forma natural. Entender que cuando uno está en un lugar con un propósito claro y una idea basada en una convicción y sueño, que se puede llegar muy lejos. A mí me tocó en eso tengo que contar la experiencia también, porque dentro del estudio, cuando estaba en el ejercicio de la farmacia clínica en pediatría, no había especialidad de farmacia clínica como hay ahora. Usted va a tener la suerte y posibilidad de un campo en expansión de la farmacia clínica con especialidades de distintas universidades. Ahora hay dos que están dictándola. Pero cuando yo estaba en ese tiempo no lo había. Entonces me di el desafío de dar una acreditación norteamericana que se llama el BPS. Lo pueden buscar después, el Board Pharmaceutical Specialties, que es una acreditación que se le da a farmacéuticos del mundo tras rendir una prueba. Me tocó rendir una prueba en la acreditación que era de farmacoterapia, que se llama, donde pude obtener la certificación, pero más que el sentido personal de haber obtenido esa certificación internacional que le dan por 8 años, de un farmacéutico que hay distintos lugares del mundo que tienen farmacéuticos acreditados, es que nosotros estamos en un nivel, en la confirmación de que como farmacéutico a nivel nacional, en lo que hacemos nosotros, estamos en un nivel alto de conocimiento a nivel mundial. Y no tenemos que minimizarlo. Nosotros somos referentes de los argentinos, de los peruanos, de los mismos brasileños actualmente a nivel sudamericano, que ven a Chile como, incluso de los españoles, para que se hagan una idea, ven a Chile como un lugar en la cual la farmacia clínica se va expandiendo de forma lenta pero fuerte. Si ustedes tienen la convicción de estar en este campo en unos años más, si tienen una idea, espero haberles transmitido la idea central de lo que hacemos en esta farmacia clínica de unidad de paciente crítico. Si tienen esa convicción y en esta aventura de la elección del camino donde voy a llegar es farmacia clínica, entiendan que es un camino más de múltiples caminos. Hay muchas opciones donde yo puedo ayudar desde lo que hago, de donde esté. Puedo ayudar a los pacientes, puedo ayudar a un proceso que va a llegar a un paciente finalmente. Puedo hacer investigación donde ese insumo quizás va a ayudar a otros que van a ayudar a otros. Pero todo va a llegar a un ser humano. Si ustedes hacen lo que hagan donde estén con convicción, siempre con una meta clara y entendiendo que tienen un propósito en el actuar, compatibilizando con su vida en el día a día, lo que en estos campos donde se requiere mucho estudio y un juego de equilibrios muy intenso y muy a veces dificultoso, no perder el propósito es parte fundamental de donde estamos. Está bien, estoy acá ahora y voy a llegar más allá, pero estoy cumpliendo con el propósito que yo siento que tengo que hacer. Y es un mensaje que en la vida, para todo lo que haga en realidad, uno tiene que tenerlo claro. Porque si no, hay que buscarlo. Y está bien no tener un propósito ahora, y en unos años más quizá tampoco. Pero tarde o temprano la vida te va a mostrar un camino donde te diste cuenta que ese era tu destino y que tú vas para allá. Puede ser desde distintas esferas de la acción farmacéutica, pero donde esté, uno tiene que tratar de entregar lo mejor de sí, porque no estáis trabajando para ti, estáis trabajando para otros. El otro es el que va a recibir los beneficios y acciones de tu día a día. Hay que no olvidar que no estamos en un mundo solitario, sino que
vivimos en una comunidad que requiere de unos de otros. Nosotros entregamos un servicio más en un ámbito muy pequeño del conocimiento humano, una gota dentro de un mar de posibilidades de ejercicios profesionales. Pero en esa pequeña gota tenemos que tratar de que esa gota sea reluciente y que brille, porque finalmente el camino que elegimos es el camino de la farmacia, y en ese camino donde no tenemos que tener una acción en el día a día que me permita ser feliz con lo que hago, que finalmente eso es lo que queda en esta vida. Así que muchas gracias por su atención. Quedo abierto a preguntas. Súper, muchas gracias. De verdad estuvo muy buena la charla. Muchas gracias por habernos contado como todo el camino y todo el mensaje en general. Es muy bueno. Ahí en el chat le pone muy esperanzador es el presente y futuro de la farmacia clínica en Chile. Le pusieron aplausos, así que de verdad muchas gracias. Así que ahora dejamos abierta la palabra para preguntas. Si la quieren dejar en el chat también, no sé si alguien tiene o quieren levantar la mano, nos dicen nomás. Sí, como siéntase libre nomás, si quieren chat o a viva voz. Preguntar lo que quieran, si, como el mundo del sueldo, todas esas cosas que a veces les interesa muchas veces para tomar decisiones. Parece que no hay muchas dudas, la verdad. Yo no tenía una duda como un poco respecto, cuando le hicimos la entrevista, usted nos contaba de que cuando llegó a la farmacia clínica como pediátrica, tuvo que abrir un poco como ese campo, así como esa área de farmacia clínica pediátrica. ¿Cómo fue eso? ¿Costó mucho la recepción que tuvo? ¿Cómo fue? Sí, yo les contaba, gracias por la pregunta, Natacha, les contaba al principio que fue bien complejo el escenario en ese hospital pediátrico, pero ya después con los años, cuando llevaba como 2 años, la verdad, ya pude sentir como una seguridad en lo que hacía, pues, así que tampoco fue un proceso rápido. Después el- cuando uno trabaja en un rubro que es tan específico y tan desconocido para el otro, te empiezan a invitar a los otros hospitales a contar lo que tú haces. Lo que estoy haciendo yo ahora, como es verbalizar cuál es tu actividad, qué hacen, qué puede aportar. Me tocó ir a muchos lugares, me tocó dentro del Hospital de Santiago, de repente iba una otra vez porque una doctora quería abrir un cargo de farmacéutico clínico, entonces te invitaba, porque estaba el subdirector médico, los que toman decisiones en el auditorio, y te decían, no, por favor habla lo que hace, los beneficios, porque aquí hay alguien que toma decisiones. Entonces de repente me llevaban, a veces funcionaba, les funcionaba y generaban un cargo después. Internamente como que se arreglaban y salía un cargo. Otras veces no, me tocó ir mucho también con este amigo del Carlos Maquena, Jorge, a congresos médicos. Entonces íbamos a contar nuestra experiencia en un póster, que es una de las primeras formas de comunicación científica. Vas con tu póster, que es un papel grande ahí, que a veces ahora está en televisor, que ponen una televisión con tu proyecto de investigación y cuentan lo que hacen. Nosotros íbamos a contar lo que hacíamos. Íbamos a contar, mira, la farmacia clínica esto, nos reducimos tanto dinero con esta actividad, estas son las intervenciones que hacemos. Y se empezó a interesar mucha gente de índole médica, más que nada. Entonces, los mismos médicos, entre tanta difusión y eh, tanto como lavado cerebro, puede ser un término un poco fuerte, pero en el buen sentido, se convencieron de que la farmacia clínica es importante. Y así se empezaron a abrir cargos en un montón de lugares. Ya se habla de Talca, Chillán, en varias regiones del país se generan cargos de farmacia clínica. Ya vienen adultos en paralelo. Yo me refiero a los pediátricos en ese momento. O de repente pasaba que un adulto ya estaba, un hospital de adultos, tenía su farmacéutico clínico y se hablaba de la pediatría, la importancia de la pediatría. Pues entonces el médico a cargo de pediatría peleaba por un cargo en su lugar. Entonces fueron los mismos médicos, a partir de la experiencia con farmacéuticos clínicos, que ellos iban entendiendo, que también se fueron masificando. Otros farmacéuticos que ya formados, que llevaban un año o dos, se iban a presentar a otro lado.
y van viendo la necesidad. Entonces se han generado varios cargos a nivel nacional en pediatría. Y hay hospitales sólidos, el mismo Ezequiel quedó muy sólido con la llegada de otro farmacéutico, que es Rubén, que estuvo hasta hace poco en Ezequiel, se fue a otro hospital. Y el Carlos Maquena y el Roberto del Río, que son hospitales pediátricos, también fueron como solidificando su proceso, ahora son grandes referentes en farmacia clínica. Carlos Maquena partió así como a través de Jorge Morales, él fue como el precursor de esto de la farmacia clínica pediátrica, junto con otros colegas que anónimamente hacían sus trabajos también en hospitales pediátricos, sin mucha difusión quizá, pero también habían empezado antes. Súper, gracias. Mira, justo ahí te surgió una duda. Cris, dale. Hola, profe. Hola, No hola. sé si me veo, creo que no. Ahí sí. Ya. Tengo una duda respecto. Sí, Cristian. Mi caso es que yo soy estudiante de pregrado de Química y Farmacia actualmente, pero aún no realizo el internado clínico de la carrera. Y aún así me gustaría como aprender mucho más del área de la farmacia clínica, como de infectología, así como, porque me llama mucho la atención como esa área. Y le pregunto a usted personalmente como cuál sería como una recomendación para mí como para ahondar mucho más en el tema, así como, no sé, cómo realizar estos cursos de la que Sí, mencionó durante la charla o algo más. sí, si te interesa mucho esa área, Cristian, un camino muy clave es, uno, primero, aprovechar tu base de carrera cuando te toque ese ramo de antibióticos, estudiar más ya lo que te van a pasar, porque vas a tener, la universidad se caracteriza por eso, que te entrega mucho y buen conocimiento, o sea, es muy sólido lo que te entregan en información, porque una vez se estudia para la prueba. Cuando tengas que estudiar los ramos farmacológicos, hacerlo desde el estudio más acabado, ojalá que profundicen más en cada materia, siempre profundizando más. Ya teniendo una base como esa, puedes buscar opciones en cursos que está distribuyendo distintos organismos. Yo te hablo de la SOCHIM, de la Sociedad Chilena de Infectología, porque es donde me toca a mí como participar de la confección de cursos, de profe también. En ese lugar, la Sociedad Chilena de Infectología ha albergado varios farmacéuticos y diseña cursos que están pensados para farmacéuticos y para médicos. Entonces, es una mezcla de conocimiento y se habla mucho de niveles sanguíneos, de cinética, y son cursos bien como aplicados, muy prácticos. Pero siempre tener esta base farmacológica previa. Ya. Lo otro que trabajan mucho en la producción de cursos es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. SOCHIMI se llaman, SOCHIMI. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. En su página hay una división de farmacia clínica. Ellos también siempre están haciendo cursos y en ambos, en la SOCHIM, que es esta infectología, y la SOCHIMI, está la opción de precio estudiante. Porque siempre piensan en la opción como por ejemplo tú que quieres introducirte a este tema, siempre las puertas están abiertas para los estudiantes. Los congresos, si tienen la posibilidad de un congreso de infectología, también precio estudiante. Si, quizás no, al principio, el año pasado también no vas a entender todo lo que van a hablar porque son conocimientos como tan específicos en ciertas materias, pero te vas acercando al mundo y vas conociendo gente. Vas como haciéndote conocido, mira, con otro estudiante a lo mejor en su momento, o conociendo a los profes después de las presentaciones, y haciéndote como un conocimiento del mundo clínico, si te quieres dedicar a eso, para ir entendiendo cómo funciona eso, esta base fundamental que son los congresos y los cursos. Ahí como que uno conoce personas, aprende también, y, y vas enterándote también una vez que ingresas a este mundo de los mailing de correo, te empiezan a llegar cursos de aquí, de allá. La disponibilidad de internet es muy amplia de cursos. Hay también desde plataformas, por ejemplo, en Coursera, también hay varios cursos antimicrobianos que se están dando. La oferta es mucha, yo creo que es más de lo que uno quisiera porque no sabes cuál elegir. Pero los cursos de sociedades chilenas actualmente están a muy buen nivel. Entonces son muy recomendables si quieres ir profundizando en ciertos campos. Sobre todo la infectología, y ahí puedes elegir tu tema, no sé, quieres ver infecciones gastrointestinales, las Claro. respiratorias.
Sí, pero hay mucho que extraer de información de ese mundo de la sociedad y sus cursos. Muchas gracias, profe. Y muy No, buena de la qué. presentación. Muchas gracias. Genial. No sé si alguien más quiere hacer como otra pregunta. Si es que alguien la quiere dejar en el chat mientras tanto o levantar la mano. Profe, le iba a comentar, no sabía que usted había participado en trabajo de salud rural. La verdad que es algo muy genial. La verdad, seguí el voluntariado. De hecho, yo soy la coordinadora de farmacia ahora, así que le damos con todo Felicito. nomás. Sí, nos felicito por Sí. esa iniciativa. A nosotros nos pasó que nosotros nos fuimos de la universidad y se perdió como varios años, como 2 o 3 años. Mm. Y después lo retomó otro grupo y siguió en el tiempo. Pero al principio nos tocó ir como fue el primer grupo, la verdad. Sí. Sí, pues en El, 2002 partió el voluntariado. el 2012, tiene que haber sido Sí. los primeros que fuimos. No quedó registro histórico al respecto, pero al Sí, principio no, era. pero ahora seguimos. De hecho, Chris, que recién ha hablado, también fue voluntario y todo. Y yo creo que alguno más de acá pudo haber sido y es un trabajo muy, muy, muy bonito que se hace. ¿Y en lugar de Cristo siguieron después en el tiempo? No, Hogar de Cristo creo que no. No sé. En una ambulancia que salía, fue antes de los trabajos, salíamos en una ambulancia los jueves en la noche a recorrer, a Ya. visitar a personas en No, no, situación. no. Quizá por la pastoral, pero no tendría claridad. Ujú. Pero los trabajos rural, ustedes quizás no lo dimensionan, pero ese contacto que generan con el otro equipo, sobre todo en su desarrollo como juvenil, en su formación actual, el hecho de trabajar con farmacéuticos, en el futuro eso tiene un impacto en la forma de hacer las cosas, porque ellos van entendiendo, ustedes están haciendo un rol de educador a los profesionales de salud, de la importancia del farmacéutico, aparte de ayudar a los pacientes donde van. Mm. Hay un trasfondo ahí de huella que dejan que uno la ve en el futuro, pero ustedes van a en un año más darse cuenta, si alguien sigue en este rubro, que van a haber varios médicos de ese tiempo que se van a acordar de su presencia ahí, la presencia de un farmacéutico, y de varios farmacéuticos. Sí, me imagino, sí. Ya no me encontré con varios químicos que también han participado y todo, y se nota, dicen que se nota la diferencia al trabajar con los demás profesionales de la salud. Así que Mm. es, Y perder el miedo que algo que siempre no ocurre en los farmacéuticos, perder el miedo a la bata blanca, al médico, eso cuesta mucho perderlo. Eso es Chris, un dale. buen lugar. ¿Sí, Cristian? Sí, profe, me surgió otra pregunta respecto como más que nada como a la empleabilidad, porque igual yo sé que esta rama de la farmacia clínica es nueva en el último tiempo, pero los cupos son muy limitados, Ujú. porque por cosas del destino. ¿Usted cómo ve la empleabilidad, profe, de aquí como a 5 años o a 3 años o en el mediano plazo? Sí, yo soy bien positivo al respecto, la veo bien auspiciosa. Yo creo que la generación de especialidades, eh, con la participación del ministerio, va a dar un impulso más grande a la farmacia clínica en unos pocos años más. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber recursos, contratación de recursos humanos desde el ministerio. Porque eso, ahora el ministerio no considera a la farmacia clínica como parte fundamental de la atención hospitalaria. Entonces, la generación de cargos se ha hecho, el concepto de hospital público es del autogestionado. Son hospitales que gestionan sus propias finanzas y les pasan un pool de cargos, por ejemplo, no sé, 50 cargos médicos. Tú tienes que contratar al profesional y pagarle, te paso la plata. Y algunos hospitales con una visión muy desde la dirección y de forma muy visionaria han contratado dentro de esa ley médica, en vez de un médico, a 2 farmacéuticos que se dedican a hacer labores clínicas. Entonces, pero tienen que hacer malabares con los recursos. Lo que se está viendo es que el ministerio está financiando las especialidades de farmacéuticos que van a farmacia clínica a hacer su especialidad. Y lo mismo que hacía con los generales de zona, con los médicos. El ministerio financia al médico, le paga su especialidad y el médico después tiene que atribuir al sistema volver y le pagan un sueldo por supuesto, pero no sé, si estudió 2 años, tiene que devolver 4.
en el lugar donde lo mandan. Lo mismo está pasando con la farmacia. Entonces, cada vez que se vaya generando una mayor cantidad de especialistas, va a ir madurando a nivel de ministerio la necesidad de más cargos, en distintas índoles, porque se están abriendo campos en la urgencia, se está abriendo campo en la infectología, que vamos a necesitar un farmacéutico. No se concibe ahora la infectología sin un farmacéutico. Eso es un trabajo que varios farmacéuticos hace mucho tiempo, más tiempo que de lo que la farmacia clínica como tal, ya viene implementando con los mismos infectólogos. Por el lado de infectología, está creciendo por el lado de neonatología, que también es un campo que se está abriendo. Entonces, si bien va a haber mucha necesidad de recursos humanos, va a haber un momento que se va a exigir especialidad y ese va a ser el filtro. Entonces, muy importante, si alguien se quiere preparar a la farmacia clínica ahora, en unos años más, juntar cursos, juntar estudios, juntar puntos, porque va a haber harta competencia al respecto. No a todos les gusta esta área, pero como son escasos cupos en la especialidad, puede que ese sea el filtro que va a determinar quién después va a ejercer en un hospital. Van a pasar hartos años, así que lo que se contrate va a ser especialista nomás. Pueden pasar 10 años más, pero hay que estar preparado. Y si quieren postular a la especialidad que se están dando, la Católica va a tener su especialidad, según lo que me han contado los profesores. Estar preparado para ese momento tratando de hacer currículum. No solamente publicar, pero tener la máxima cantidad de cursos posible encima así como para postular con mejor puntaje después. Pero yo creo que se viene bien positivo. Gracias, profe. Ya, Cristian. Bueno, ya para terminar, porque creo que ya nos surgieron más dudas, vamos a pedir si los que quieran prender su camarita para sacar una foto para conmemorar. Así que si alguien quiere prender la cámara, si alguien más. Y le ponen aplausos también por la charla. Ya, vamos a sacar la foto. 1, 2. Ya, súper. ¿Me lo mandas Muchas después gracias. Sí, obvio, se la mando, ningún problema. Muchas gracias de verdad por la charla. Estuvo de verdad muy, muy, muy buena. Muchas gracias por todo el mensaje. Ahí también le ponen corazones, aplausos en las reacciones. Y nada, en el chat también le dan las gracias. Y gracias por la disposición, por estar acá, de verdad, por darse el tiempo de conversar con nosotros y darnos todos esos tips. Sí, mucho éxito en todo lo que viene y con todo nomás, pues, sí. ¿Para qué Sí. vinimos? Como dicen. Muchas gracias. Gracias por la Y gracias a invitación. los asistentes también, ahí les dejamos un mensajito donde pueden ver como las demás charlas que quedaron grabadas y nuestro Instagram donde está el video de Claudio y de los otros QFs también. Así que muchas gracias y que estén súper bien. Ahí nos vemos. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien.